Bien, entonces formalmente les doy las buenas tardes a todos, esperando que hayan pasado un fin de semana santo y que lo Lindo. hayan vivido plenamente y que estemos todos renovados, que es lo que necesitamos, renovarnos en la fe y en la esperanza. Así que con ese espíritu pascual, que no puede ser otro que de alegría, así que si hay alguno que está medio tristón, ahora hay que cambiar, hay que dar la vuelta, ponernos felices. Voy a compartir pantalla para ver el tema de los jueces. Como les decía, nos estamos rompiendo la cronología, ¿no es cierto? Porque en realidad, después del libro del Deuteronomio, viene el libro de Josué. Y como Sí, habíamos dicho, ahí pasa algo muy importante, porque es Josué el que entra en la tierra prometida. sí. Este libro de los jueces hace referencia a Josué, ahora lo vamos a ver. Así que primero vamos a empezar con una oración. No sé si alguien la quiere leer. Pili, Pili, ¿Puedo, sí. Ana? Ah, perdón. Bueno, vamos. Bueno. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de su palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar un poquito de este libro, que es bastante interesante, les diré, porque tiene muchos personajes. Son varios los jueces, y si bien ahora vamos a ir descubriendo que hay como un molde que se repite a cada rato, sí, hay distintas historias, las que no vamos a leer todas hoy, pero algunas sí. Bueno, Hola, entonces, hola Marta, qué suerte, te pudiste comunicar. fue una locura. Hasta me preguntaron la fecha de nacimiento, los del Zoom. Ah, No sé qué código era no había, hasta no sé cómo escribí el código de ustedes. La cuestión es que estoy acá. Bueno, no hablo para que no se desconecte. Gracias. Bienvenida, bienvenida. Bueno, como les decía entonces, el autor no lo conocemos, a pesar de que, como ya vimos el otro día, la tradición hebrea se lo adjudica a Samuel, sobre todo en el Talmud, está esto, es que se lo atribuye por ser el libro que viene después de Jueces y por ser Samuel un juez y un juez muy importante, ¿no es cierto? Es el último, pero es... Entonces, este es el motivo por el cual la tradición hebrea sigue manteniendo esta autoría de Samuel. Pero bueno, como nosotros hemos visto los otros encuentros, hablamos de una historia deuteronomista y entonces sabemos que el autor no es de la época de los jueces, sino que es de la época del exilio, por ahí por el año 620 más o menos, ¿no es cierto? Algunas tradiciones más antiguas que otras, pero todos estos libros tienen su momento de autoría en esa época del 620-40 que estaba Josías y preexílica, ¿no? Así que, ¿cómo se llama el libro? Bueno, es la traducción de la palabra Shofetim, que quiere decir jueces. Pero como ya anticipamos el otro día, no son jueces como la idea que tenemos nosotros, de alguien que va a juzgar
a criminales, digamos, o a delincuentes. La palabra criminal suena medio fuerte, pero bueno, es cometer un crimen o un delito. Sino que en realidad lo que ellos van a ser líderes, personas que van a gobernar, que van a llevar a otros a la liberación, a salvarlos de algo. Ya vamos a ver en detalle. Entonces, como se cita ahí, Jueces en el capítulo 2, versículos 17-18, dice que el Señor suscitará jueces. Y por eso también el nombre del libro. Dice así, pero los israelitas no escuchaban a sus jueces, sino que se prostituían, yendo detrás de otros dioses y postrándose delante de ellos. Se desviaban muy pronto del camino seguido por sus padres, que habían obedecido los mandamientos del Señor. Ellos, en cambio, no hacían lo mismo. Cuando el Señor les suscitaba jueces, estaba con el juez y los salvaba de las manos de los enemigos mientras vivía el juez. Y no voy a seguir, porque si no le estoy contando todo en la primera placa. Ya vamos a ir avanzando de a poquito. Entonces es el Señor el que suscita al juez. Es un elegido. ¿Bien? Ahora vamos a ver el género literario. Bueno, ya hablamos la otra vez de esto de la historia deuteronomista, hablamos de lo que era una narración, de las cosas que pasan cuando se narran los hechos, que no era una foto, no había en ese momento, no había filmadoras ni grabadores. Por lo tanto, las personas son las que hacían la transmisión de los hechos ocurridos. Y entonces no podemos decir que vamos a contar la historia de los jueces, aunque en algunos títulos, mismo la Biblia del Pueblo de Dios, en el capítulo 3 hay un momento que pone como título Historia fragmentaria y anecdótica de los jueces. Le agregaron el tema de anecdótica. O sea, no quisieron poner historia de los jueces. Seguramente que alguna Biblia que ustedes tengan anterior a esta edición, que es una de las últimas, probablemente diga historia de los jueces. Pero el género literario, con esto que acabo de leer de fragmentaria y anecdótica, solo vamos ya sacando las capas y viendo que no es una historia, que es una historia novelada de alguna manera. ¿Por qué? Y porque toma otras formas poéticas. Hay un himno muy importante, un canto muy importante, que es el de Débora en el capítulo 5. Hay un poco de fábula, de adivinanza. Los personajes son caricaturizados. Ahora vamos a ver que muchos tienen defectos y que se los exacerba un poquito también, porque el autor lo que quiere es que nosotros hoy, el pueblo que lo leyó en su momento y aún hoy nosotros, tengamos presente que el Señor también se vale de los más débiles, o podríamos decir en un lenguaje antiguo. Siempre nosotros cuando hablamos de Biblia vieron que los términos marcan épocas. Podríamos decir personas defectuosas o personas minusválidas. Hoy ya sabemos que todos tenemos distintos talentos y distintas inteligencias, en fin, el lenguaje es distinto, pero para el momento que fue escrito, en realidad lo que se quiere mostrar es que los débiles también pueden, que los débiles también pueden salvar a otros que parecen muy fuertes. Entonces, por eso, estas cosas de caricatura que aparecen. Y por otro lado, acá les copié un trozo de un texto del libro Métodos Exegéticos, del cual yo muchas veces
recomendé porque creo que es lo más, para el que le interesa seguir profundizando, es lo mejorcito, digamos, que está al alcance de todos, porque, bueno, no sé si se seguirá editando, esto se editaba en el ICEDET, ahí en Almagro, y los autores son René Krieger, que nos ha visitado en Morón, que es un pastor luterano, un biblista muy reconocido en todas partes, en Argentina y en el exterior. Ellos son de otra denominación, son de la Iglesia Evangélica, tanto Krieger como Croato, pero han sido los que iniciaron a muchos en estos temas. Y entonces ellos en su libro dicen más bien que el género es histórico, pero el pero viene ahora. Por las características de la Biblia que muestra la manifestación de Dios en la historia, es de suponer que el género historia debe ser el predominante. Claro, nos están contando la historia del pueblo de Israel. Esto por un lado, y por el otro, existen otras características que abarca el género histórico y que es importante resaltar, ya que para que una secuencia y un final claros. Por lo tanto, si su género es histórico, la forma literaria del libro de los jueces es la narración, porque está todo hilvanado, ¿eh? Y recurriendo a estas otras cosas que recién comentaba. Por eso a veces directamente se lo llama novela histórica, pero ellos hacen esta otra presentación. Es histórico, pero la forma literaria es la narración. Bien, entonces sigamos con esto que ya creo que, espero que todos tengamos incorporado, que las cosas pasaron, pero están narradas para que nosotros, otros antes y otros después, comprendamos el sentido de lo que pasó, qué es lo que Dios quiso transmitir, cómo los hombres le pudieron contar a otros hombres con palabras los misterios que vivieron, ¿no es cierto? Y los personajes son 12 jueces. Como dije antes, la palabra juez tiene esta doble función que es medio como juzgar, pero un gobernar, y el otro son los salvadores, vienen a liberar al pueblo, más bien a la tribu, porque todavía no está el pueblo de Israel unificado como hubiera parecido. Después lo voy a volver a decir, pero del libro de Josué nos queda la impresión de que Israel ya es un pueblo, que están todas las tribus bien definidas y demás, pero cuando leemos Jueces vemos que todavía hay cosas sueltas, ¿no? Como que esto es el principio de la entrada en la tierra y que trae una serie de cuestiones. Entonces, dentro de los salvadores podemos nombrar a Otniel, Ehud, Sangar, Gedeón, muy conocido, es uno de los más conocidos, Tolá y Sansón, por supuesto. Ese lo conocemos desde que éramos chiquititos. Mientras que los otros que tenían esta otra función son Otniel, Débora, Tolá, Yair, Jefté, Ibzán, Elón, Abdón y Sansón. Algunos cumplen las dos funciones, como Sansón, por ejemplo. Y también no, Sansón y Otniel, perdón, que tienen las dos características. Bien, veamos el contexto, vamos a ir viendo el contexto histórico, económico, así que en que está este libro o del cual nos habla el libro. Como habíamos dicho, el pueblo pasó de Transjordania a la tierra prometida.
¿Qué encontró allí? Ahí había otra gente habitando. Entonces, el tema económico es un tema, porque lógicamente el que habita allá tiene los recursos. O sea, la tierra estaba habitada por ellos. Si sembraban, eran sus siembras. Y entonces esto desencadena toda una realidad de combate, de violencia por esa tierra. No son momentos de estabilidad económica, mucho menos en otros aspectos. Y entonces ahí es donde el pueblo que viene peregrinando y saliendo de la esclavitud se tiene que enfrentar con estas situaciones. Desde lo político, también, porque los que estaban organizados, ya tenían su manera, su liderazgo definidos, y vienen este otro grupo de gente que según las escrituras pareciera que es un pueblo fuerte, avasallador, en fin, que son muchos, algunos historiadores y arqueólogos, inclusive judíos, como es Finkelstein, lo pinta más bien como que eran unos pocos, ¿no?, que llegaron. Entonces, tenían esta cuestión del poder. Además, como recién les decía, las tribus no eran el pueblo de Israel que nosotros estamos pensando ahora. Estaban todavía con situaciones internas. Así que ese era el contexto, una cuestión difícil para resolver cómo se organizaban. Ellos iban entrando en las ciudades cananeas. Bueno, ¿qué pasaba? ¿Arrasaban con todos? Bueno, esas gestas parece que no eran tan importantes y entonces habrán tenido que luchar por el liderazgo y apropiarse del poder de alguna manera. En cuanto a lo social, lo mismo. ¿Qué pasa? Hay costumbres, hay personas que ya tienen dioses. Entonces, este pueblo que tiene un solo Dios se encuentra con una variedad de formas de vivir y ahí es donde surgen todos los conflictos. Entonces, son los jueces, hombres y mujeres, porque Débora es jueza o es juez, los que van a hacer esta hazaña de lograr su espacio, lograr su lugar y evitar ser atropellados. El contexto religioso, como recién les decía, es todo un tema, y es un tema que está en toda la historia deuteronomista. ¿Se acuerdan que uno de los rasgos es esta cuestión de soy tu Dios y los otros dioses, caminar con el Dios o escuchar otros dioses? Bueno, esto es claro y va a estar todo el tiempo, porque cuando nosotros a veces, antes de ponernos a estudiar un poquito de Biblia, tenemos esta idea de que Dios es un Dios castigador y qué sé yo, y que, bueno, es básicamente un Dios violento y castigador. Lo que le pasa a Dios es que se pone celoso, porque Él quiere, es el pueblo de Él, lo quiere para Él. Y esta gente, depende de cómo venga el contexto, como recién decíamos, ¿no?, de conseguir la comida, de conseguir el espacio, y bueno, hace algunas concesiones, hoy diríamos tranza, hace algunas concesiones y por ahí se engancha con otras cosas. Esto está en el hombre hoy también, siempre yo lo digo. Somos muy católicos, creemos mucho en Dios, pero por ahí nos vamos a tirar las cartas para ver qué nos dice, no sé, espero que no, pero hay mucha gente que sí lo hace. Entonces esto es lo mismo, lo de la idolatría y el mezclar según conviene, que esto es el sincretismo, ¿no es cierto? En vez de ser fiel
al Dios Yahvé, que es esta palabra que está acá para los nuevos. Este es el tetragrama y este es el nombre de Dios, ¿no es cierto? Esta es la letra I y Ya. Esta no tiene sonido. La A la va a dar la vocal que está acá abajo. Esta es V, V, y este también es prácticamente sin sonidos para las vocales. Y a ver, bueno, me gusta siempre explicarlo porque es el nombre de nuestro Dios. Si alguna vez no nos cruzamos con esto, llevémoslo hoy a casa. Bien, entonces el contexto religioso es este, la tentación de que algún Dios que va a traer la lluvia, algún Dios o diosa de la fecundidad, haga que el pueblo de Israel se confunda. Y en cuanto a la estructura, la básica es esta, ahora la vamos a ver un poquito más desmenuzada. Es una introducción que a la vez tiene un paralelismo con el final del libro, o una relación más que un paralelismo. El cuerpo, que es la parte propia de los jueces, y estas adiciones que narran dos historias básicamente, que es la migración de los danitas y la fundación del santuario de Dan. Dan es en el norte de Israel, ¿no? Y la guerra, o sea, hoy día la zona de Dan es la que limita con Siria. Y la guerra contra Benjamín en castigo por el crimen de Gibea. Benjamín, el de la tribu de Benjamín, ¿no? Bien, y esto es lo que le decía recién. Un poquito del principio del libro y vamos a ver cómo nos habla Perdona, de Ana, Josué. Sí, se corta, me parece, el audio por momentito. No sé si a otros sí, les a mí me pasa. aparece un cartelito que el internet está inestable, pero Perfecto, perfecto. Gracias, discúlpame la interrupción. no, disculpen ustedes, pero no puedo hacer nada con esto. Rarísimo, pero me está pasando. Espero que sea menos. Entonces, ¿alguien puede empezar a leer para que veamos cómo nos habla de Josué y nos va poniendo en tema con la conquista y la entrada en el país, no sé, en el país, en la tierra? ¿Puede ser? Anita, ¿vos querés que leamos del libro, el capítulo Sí. 1.1 hasta el 3.6? No, porque eso lo debes haber explicado, pero es la parte que no te escuchamos. Por eso. Perdón. No, está Empezamos, hasta el capítulo 3 es mucho. Empecemos hasta el 2.5. hasta el 2.5 es bastante grande. Sí. Bueno, si quieren leo, es bastante largo, pero bueno. Cuando te Eh, cansás, te sigue otro. no importa, pero yo por si querés que lea otro. Después de la muerte de Josué, los israelitas clamaron a Yahvé diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a atacar a los cananeos? Yahvé respondió, Judá subirá, pues he puesto el país en sus manos. Entonces Judá dijo a su hermano Simeón, sube conmigo a mi lote, luchemos contra Canaán. También yo te acompañaré en la parte que te corresponde. Así que Simeón marchó en su compañía. Subió para Judá y Yahvé puso en sus manos a los cananeos y a los fereceos. Derrotaron a 10.000 hombres en Besek. Allí mismo encontraron a Adón y Besek. Se trabaron en combate y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Pero Adoni-Besek emprendió la fuga, así que ellos lo persiguieron y habiéndolo capturado, le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. El príncipe de Besek dijo entonces, 70 reyes con los pulgares de las manos y de los pies cortados. Recogían las migas debajo de mi mesa. Hoy Dios me devuelve lo que hice. Lo llevaron a Jerusalén y allí murió. La gente de Judá atacó Jerusalén, la asediaron y la pasaron a cuchillo.
mientras incendiaban la ciudad. Después de esto bajaron para atacar a los cananeos que vivían en la montaña, en el Negev y en la tierra baja. Judá atacó después a los cananeos que vivían en Hebrón. Hebrón se llamaba antes Kiriat Arba. Derrotaron a Sesai, Ahmán y Talmai. De allí se dirigieron para pelear con los habitantes de Debir. Debir se llamaba antes Kiriat Sefer. Caleb dijo entonces: al que ataque Kiriat Sefer y se apodere de ella, le daré como esposa a mi hija Aksá. Entonces Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, capturó la ciudad y Caleb le dio su hija Aksá. En cuanto ella llegó, Otoniel la impulsó a que pidiera a su padre un campo. Al verla que bajaba de su burro, Caleb dijo: ¿qué quieres? Ella respondió: hazme un favor, ya que me bendijiste dándome esta zona del Negev, dame también unos pozos de agua. Caleb le dio entonces el pozo de arriba y el pozo de abajo. Los hijos de Moabat, el kenita, cuñado de Moisés, subieron con los hijos de Judá desde la ciudad de las palmeras hasta el desierto de Judá al sur de Arad. Allí se establecieron en medio del pueblo de Israel. Los de Judá salieron después con sus hermanos de Simeón. Derrotaron a los cananeos que vivían en Sefat y los condenaron al exterminio. Por eso la ciudad se llama Horma. Judá no se apoderó de Gaza y su territorio, ni de Askelón y su territorio, ni de Ecrón y su territorio. Judá se adueñó de la montaña con ayuda de Yahvé, pero no pudo expulsar a los habitantes de la llanura porque tenían carros de hierro. Tal como lo había ordenado Moisés, Caleb recibió Hebrón y expulsó a los 3 hijos de Anca. En cuanto a los jebuseos que vivían en Jerusalén, los hijos de Benjamín no los expulsaron, y por eso hasta hoy día los jebuseos viven en Jerusalén junto con los hijos de Benjamín. La gente de la casa de José emprendió una expedición contra Betel y Yahvé estuvo con ellos. Instalaron su campamento frente a Betel. La ciudad se llamaba antes Luz. Los espías vieron a un hombre que estaba saliendo de la ciudad y le dijeron: muéstranos por dónde se puede entrar a la ciudad y seremos misericordiosos contigo. Les mostró entonces cómo entrar en la ciudad, la atacaron a cuchillo, pero dejaron libre a ese hombre con toda su familia. Este hombre se fue al territorio de los hititas y allí construyó una ciudad que se llamó Luz, y ese es el nombre que tiene todavía hoy. Manasés no se pudo apoderar de la ciudad de Bet-Seam, ni de sus alrededores, ni tampoco de las ciudades de Taná, Dor, Gibeán y Meguido. Los cananeos se mantuvieron firmes en ese territorio, pero cuando Israel fue más fuerte, redujo a servidumbre a los cananeos, aunque no los pudo eliminar. Como Efraín tampoco expulsó a los cananeos que vivían en Geser, los cananeos siguieron compartiendo con ellos el mismo territorio. Zabulón no expulsó a los habitantes de Quitrón ni a los de Naalol. Así fue como los cananeos continuaron en medio de Zabulón, pero fueron reducidos a servidumbre. Aser no expulsó a los habitantes de Aco, ni a los de Sión, de Mahaleb, de Aksib, de Gelbá, de Afet y de Rehob. La gente de Aser siguió pues viviendo en medio de los cananeos que poblaban la región,
pues no los habían expulsado. Neftalí está bien. no echó a los habitantes de Bet-Seán, ni a los de Bet-Anat. Vivió pues en medio de los cananeos que habitan en la región, pero impuso trabajos forzados a los habitantes de Bet-Semes y de Bet-Anat. Los amorreos hicieron retroceder hasta la montaña a los hijos de Dan y les impusieron que bajaran a la llanura. Los amorreos se quedaron en Jerez, en Ayalón y Saalbín, pero cuando la casa de José adquirió fuerza, fueron también reducidos a servidumbre. El territorio de los edomitas se extiende desde la subida de los escorpiones hasta la roca y continúa subiendo. El mensajero de Yahvé subió desde Gilgán hasta Boquim. Los he hecho subir de Egipto, dijo, y los he traído a este país que prometí con juramento a sus padres. Yo había dicho, no romperé nunca mi alianza con ustedes, y por su parte ustedes no harán alianza con los habitantes de este país, sino que derribarán sus altares. Pero ustedes no me han hecho caso. ¿Qué es lo que han hecho? Pues bien, esto he decidido yo. No expulsaré a esa gente delante de ustedes. Estarán continuamente a su lado y sus dioses serán para ustedes una trampa. Cuando el mensajero de Yahvé hubo hablado así a todo Israel, el pueblo lanzó alaridos y se puso a llorar. Por eso llamaron a aquel lugar Boquim y ofrecieron allí sacrificios a Yahvé. Ahí termina el 2:5. Gracias, Marta. No, Bueno, acá no, yo no puse un mapa porque no lo puse, pero a lo mejor se los mando después como anexo a esto, lo agrego. Pero recorrimos toda Tierra Santa, porque Megiddo, por ejemplo, está prácticamente en el Mediterráneo, ¿no es cierto? Y hacia el norte. Hablamos de Negev, que es el límite sur, que es el desierto del sur. Hablamos de, ¿qué otro lugar? De Hebrón, que Hebrón está bien en el centro también, perdón, no está en el centro, está más al norte, que es la parte alta. Entonces, como ven, esta primera parte nos fue contando cómo se iban involucrando con los pueblos que estaban ahí, cómo fallaban, cómo iban a tener que vivir con ellos, lo que hablábamos recién del contexto del libro, ¿no? Hay toda una cuestión de conquista y no tan conquista, no conquista del todo. Entonces, esta idea que nos dejan los primeros libros de un triunfo tan grande, ahora es como que vemos cierta debilidad o por lo menos que el pueblo no era tan fuerte. La segunda introducción no la vamos a leer para que no nos alarguemos, pero por ejemplo el versículo 6 del capítulo 2 dice, de nuevo, ¿no? Vuelve sobre el tema. Josué despidió al pueblo y los israelitas se fueron cada uno a su herencia para tomar posesión del país. El pueblo sirvió al Señor mientras vivió Josué y durante toda la vida de los ancianos que le sobrevivieron y que habían visto las hazañas del Señor en favor de Israel. Bien, o sea que vuelve a ser, ¿se acuerdan que hablamos la otra vez que hay como un enlace entre libros? Bueno, si el libro de Josué preparaba hacia la muerte y termina con la muerte, este arranca contándonos qué pasó por la muerte de Josué. Ahí veo que el internet va y viene, espero que se escuche. Bien, y después, como decíamos, el ciclo de los jueces y los dos apéndices. Vamos a ir un poquito más profundo y, bueno, esto es lo que recién leíamos, ¿no? Que continúa el periodo de la conquista. Nos contó todo lo que estuvo pasando a partir de lo de Josué. En lo que leí yo recién, el 2:6, empalma directamente con lo que había sido el final del libro de Josué, que narraba su muerte.
el tema es que el libro de los jueces, con la diferencia, como recién decía, nos presenta a tribus que todavía no están unidas. Esa es la gran diferencia con el libro de Josué. Los israelitas no dominaban todo, sino que había zonas como la montañosa y la estéril, que sí, pero las llanuras fértiles, cuando habla, ahí me acordé, cuando habla de Gaza y de Ascalón y del Cefalá, esa es la parte de las llanuras fértiles. Eso siguen ahí bien firmes los cananeos. Claro. Y antes les hablé de que hay una relación entre la introducción y el final del libro. ¿Cuál es? La introducción nos prepara para lo que va a venir, la necesidad de los jueces. Como leímos antes, el Señor suscitó jueces. ¿Por qué? Porque estaba el problema de la idolatría. Entonces, el cuerpo que habíamos dicho principalmente es todo lo de los jueces. La introducción nos prepara a diciéndonos cuál es el sentido de que el Señor suscite jueces. Y el final del libro dice en un momento, en aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que quería. Acá tenemos otro problema, que el pueblo está desunido. Entonces, esto justifica que después pidan un rey, como los otros pueblos. Esa es una relación clara de lo que venimos diciendo, que es una historia concatenada de la que estamos hablando. No es un libro suelto. Bien. En cuanto al esquema, yo creo que la otra vez ya les dije y ahora al iniciar el encuentro también me estaba apurando, porque la historia tiene un esquema que es el siguiente. Los israelitas hacen cosas en contra del Señor. El Señor se enoja. Los deja que algún opresor los castigue, les dé un mal vivir. Ante esto, el pueblo empieza a reconocer que necesita del Señor y clama. El Señor les manda un juez para liberarlos. Ahí está todo fenómeno. Cuando ese juez se muere, otra vez los israelitas, que parece ser que sin un juez no pueden, porque no hay unidad, vuelven a hacer cosas desagradables al Señor. Para ver este esquema, vamos a leer el capítulo 3 del 7 al 11. Que lo lea alguien, así escuchan mejor. Pili, ¿Querés ¿podés que lo leer? lea? A ver, sí. Del 7 al 11. Bueno. Otoniel. Los israelitas ofendieron al Señor con su conducta. Se olvidaron del Señor su Dios y dieron culto a Baal y a Astarte. Entonces la ira del Señor se desató contra Israel y los entregó en poder de Cusán Risataim, rey de Edom. Los israelitas estuvieron sometidos a Cusán Risataim 8 años, pero invocaron al Señor, y el Señor les suscitó un libertador para salvarlos. Otoniel, hijo de Kenaz y hermano menor de Caleb. El Espíritu del Señor se apoderó de él, actuó como juez en Israel y salió a combatir contra Cusán Risataim, rey de Edom. El Señor se lo entregó y él lo derrotó. El país estuvo en paz durante 40 años hasta la muerte de Otoniel, hijo de Kenaz,
Ay, espera, ya está, ¿no? ¿Es hasta ahí? Bien. ¿Y después qué pasa? Seguí el 12, a ver. Bueno, Eud. De nuevo los israelitas ofendieron al Señor con su conducta, y el Señor dio poder a Eglón, rey de Moab, sobre Israel, porque habían ofendido al Señor con su conducta. Eglón hizo un pacto con los amonitas y con los amalecitas, se dirigió contra Israel, lo derrotó y se apoderó de la ciudad de las palmeras. Los israelitas estuvieron sometidos a Eglón, rey de Moab, 18 años. Pero invocaron al Señor y el Señor les suscitó un libertador, Eud, hijo de Gera, benjaminita, que era zurdo. Los israelitas le encargaron que llevara el tributo a Eglón, rey de Moab. Eud se hizo un puñal de 2 filos, como de medio metro de largo, y lo sujetó a la cintura bajo el manto junto al muslo derecho. Presentó el tributo a Eglón, rey de Moab, que era muy gordo, y al acabar de presentar el tributo, se fue con los hombres que habían traído. Pero cuando llegó al lugar llamado Los Ídolos, cerca de Guigal, regresó donde estaba Eglón y le dijo: tengo un mensaje secreto para ti, oh rey. El rey mandó: déjennos solos. Y salieron todos los que estaban con él. Entonces Eud se acercó al rey. Estaba sentado tomando el fresco en su corredor particular y le dijo: tengo que comunicarte un oráculo de Dios. El rey se levantó de la silla. Entonces Eud, con la mano izquierda, tomó el puñal que llevaba junto al muslo derecho y se lo clavó en el vientre. La empuñadura entró con la hoja y la grasa se cerró sobre ésta, pues no sacó el puñal del vientre. Luego Eud salió por la ventana, llegó al vestíbulo y cerró detrás de sí con llave las puertas del corredor. Mientras él salía, entraban los servidores del rey y, viendo cerradas con llave las puertas del corredor, se dijeron: sin duda está haciendo sus necesidades en el cuarto de baño de verano. Se cansaron de esperar y, como nadie abría las puertas, tomaron una llave, abrieron y vieron que su señor estaba muerto en el suelo. Mientras ellos esperaban, Eud huyó a toda prisa, pasó el lugar llamado Los Ídolos y se puso a salvo en Seir. En cuanto llegó a tierra de Israel, tocó la trompeta en las montañas de Efraín y los israelitas bajaron con él de la montaña. Él iba a la cabeza y les dijo: síganme, porque el Señor les va a entregar a Moab, su enemigo. Ellos lo siguieron, salieron al encuentro de Moab en los pasos del río Jordán y no dejaron pasar a nadie. En aquella ocasión derrotaron a Moab y a sus 10.000 hombres, todos robustos y valientes. No escapó ni uno solo. Aquel día Moab quedó sometido a Israel y el país estuvo en paz durante 40 años. Gracias. Sí, Bueno, por favor. vieron claramente este esquema, cómo se cumple. El esquema se cumple en todos los jueces. Entonces, espero que me Ana, estén escuchando. Sí, tengo una pregunta. a ¿Puede ver. ser que este mismo esquema también después se repita otra vez con los, digamos, reyes y eso? O sea, como que se vaya repitiendo este mismo esquema. Sí, no es tal cual, pero también busca un molde, ese otro libro. Este es interesante porque dura el juez un poquito, hay tranquilidad y otra vez empiezan a hacer lío. Pero en los reyes también hay esquemas repetitivos, no idéntico a este. Ah, ok, gracias. No, no es nada. Acá les traje a todos los jueces y entonces lo que se repite es esto: infidelidad, la pérdida de la tierra, aclaman a Dios, Dios los escucha y le manda al juez que los libera y después les devuelve la tierra. Y eso dura un periodo de tiempo. Como ven, la marca de la tierra que habíamos dicho
que era una de las señales de la historia deuteronomista, está presente todo el tiempo. Bien, entonces, hay jueces más importantes que otros, porque tienen narraciones más largas que otros, por eso se los divide en menores y mayores. Recién escuchamos la historia de Ehud y justamente son 18 versículos, 19, mientras que cuando hable de Yair son solo 2 versículos. Esto es lo que hace esta división sencilla de menores y mayores. Acá tenemos un listado. Yo espero que me estén escuchando. Como no les veo las caras, cualquier cosa avisan. Sí, Sí, sí. se escucha. Ah, bueno. Acá están los 12 jueces. Esta es una de las características. Recién hablamos de un gordo, de un zurdo. Ehud era zurdo. Estas son las características que hacen que suene esto de que el débil, el que es para todos débil o defectuoso, sin embargo es un libertador. Inclusive una mujer como Débora va a ser una libertadora. Para esa mentalidad de aquel tiempo, la mujer no tenía ningún valor, pero el libro lo presenta como la salvadora. O Jefté, el hijo de una prostituta. Bueno, entonces esas son las características que el narrador especifica para que el que lea o escuche se dé cuenta de que no solo los perfectos, bellos, son los que sacan al pueblo adelante. Por otro lado, recién escuchábamos esta narración, los temas que tocan. Lo de Ehud es lo que habíamos dicho antes, es un género literario bastante extraño porque es como una comedia, como narra el tema del cuchillo y la grasa, ¿no es cierto? Entonces es una narración divertida, es un género distinto al resto, que por ahí, después vamos a leer lo de Débora, que es más una hazaña y con su himno y demás tiene otro tinte. Entonces, acá en este cuadrito tienen los temas de cada uno de ellos, esas características, quiénes eran los enemigos y de dónde a dónde abarca cada relato, para que después los ayude cuando van leyendo el libro, por si quieren hacerse una esquemita y entender mejor dónde estamos parados. A ver, acá estamos. Yo ahora quisiera, son 2 capítulos, Débora, el capítulo 4 y el 5, tiene una forma específica, narrativa, el 4, y el 5 es un himno. Ese capítulo 5 del libro de los jueces está considerado el texto más antiguo del Antiguo Testamento, con la datación más antigua. Entonces, es importante que lo leamos porque hay 2 mujeres en realidad. Débora es la juez y profetisa, pero también está Yael, que tiene otro rol. Así que si alguno se anima, lo escuchamos. Perdón, yo soy Elena Blanco, no tengo problema, pero tengo la Biblia de Jerusalén yo, No importa, ¿no? enriquecemos todos. Bueno, el cántico de Débora, No, desde el número 4, cuando empieza la narración, bueno, del capítulo 4. Débora y Barak, Claro. Israel oprimido por los cananeos. Cuando murió Ehud, los israelitas volvieron a hacer lo que desagradaba a Yahvé, y Yahvé los dejó a merced de Yabín, rey de Canaán,
que reinaba en Hazor. El jefe de su ejército era Sísara, que habitaba en Jaroset Hagoyim. Entonces los israelitas clamaron a Yahvé, porque Yabín tenía 900 carros de hierro y había oprimido duramente a los israelitas durante 20 años. Débora. En aquel tiempo, Débora, una profetisa, mujer de Lapidot, era juez en Israel. Se sentaba bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en la montaña de Efraín, y los israelitas subían donde ella en busca de justicia. Esta mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cades de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha dado Yahvé, Dios de Israel, esta orden? Vete y recluta y toma contigo en el monte Tabor a 10.000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón, que yo atraeré hacia ti al torrente Quizón, a Sísara, jefe del ejército de Yabín, con sus carros y sus tropas, y los entregaré en tus manos. Barak le respondió: si vienes tú conmigo, voy, pero si no vienes conmigo, no voy, porque no sé en qué día me dará la victoria el ángel de Yahvé. Iré contigo, dijo ella, solo que entonces no será tuya la gloria de la campaña que vas a emprender, porque Yahvé entregará a Sísara en manos de una mujer. Débora se levantó y marchó con Barak a Cades. Y Barak convocó en Cades a Zabulón y Neftalí. Subieron tras él 10.000 hombres y Débora subió con él. Heber el Kenita. Heber el Kenita se había separado de la tribu de Caín y del clan de los hijos de Jobab, el suegro de Moisés. Había plantado su tienda cerca de la encina de Saananim, cerca de Cades. Derrota de Sísara. Le comunicaron a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor. Reunió Sísara todos sus carros y todas las tropas que tenía y las llevó de Jaroset a Goín al torrente de Quizón. Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Yahvé pone a Sísara en tus manos. ¿No es cierto que Yahvé marcha delante de ti? Barak bajó del monte Tabor, seguido de los 10.000 hombres. Yahvé sembró el pánico en Sísara, en todos sus carros y en todo su ejército ante Barak. Sísara bajó de su carro y huyó a pie. Barak persiguió a los carros y al ejército hasta Jaroset Hagoyim. Todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada. No quedó ni uno. Muerte de Sísara. Pero Sísara huyó a pie hacia la tienda de Yael, mujer de Heber, el Kenita, porque reinaba la paz entre Yabín, rey de Hazor, y la casa de Heber, el Kenita. Yael salió al encuentro de Sísara y le dijo: entra, señor mío, entra en mi casa. No temas. Y entró en su tienda y ella lo tapó con un cobertor. Él le dijo: por favor, dame de beber un poco de agua porque tengo sed. Ella abrió el odre de la leche, le dio de beber y lo volvió a tapar. Él le dijo: estate a la entrada de la tienda
Y si alguno viene, te pregunta y te dice, ¿hay alguien aquí? Respóndele que no. Pero Yael, mujer de Heber, cogió una clavija de la tienda, tomó el martillo en su mano, se le acercó callando y le hincó la clavija en la sien hasta clavarla en tierra. Él estaba profundamente dormido, agotado de cansancio, y murió. Cuando llegó Barak persiguiendo a Sísara, ya él salió a su encuentro y le dijo, ven, que te voy a mostrar al hombre que buscas. Entró donde ella y Sísara yacía muerto con la clavija en la sien. La liberación de Israel. Así humilló Dios aquel día a Yabín, rey de Canaán, ante los israelitas. La mano de los israelitas fue haciéndose cada vez más pesada sobre Yabín, rey de Canaán, hasta que acabaron con Yabín, rey de Canaán. ¿Sigo con el cántico? Sí, esta parte narrativa nos contó el hecho. Ahora van a ver la diferencia de género literario, donde también va a ser como una exaltación de lo ocurrido. Vamos a escuchar prácticamente lo mismo, pero el tono es otro y bueno, te escuchamos. Cántico de Débora y Barak. Aquel día, Débora y Barak, hijo de Abinoam, entonaron este cántico. Cuando Israel se suelta la cabellera, cuando el pueblo se ofrece voluntario, bendecid a Yahvé. Escuchad, reyes, prestad oído, príncipes, a Yahvé voy a cantar. Tocaré el salterio para Yahvé, Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, Yahvé, cuando avanzaste por los campos de Edom, tembló la tierra, gotearon los cielos, las nubes en agua se fundieron. Los montes se licuaron delante de Yahvé, el del Sinaí, delante de Yahvé, el Dios de Israel. En los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Yael, no había caravanas. Los que hollaban calzadas marchaban por senderos desviados. Vacíos en Israel quedaron los poblados, vacíos hasta su despertar. Oh Débora, hasta tu despertar, oh Madre de Israel. Se elegían dioses nuevos, la guerra les llegaba hasta las puertas. Ni un escudo se ve ni una lanza para 40.000 en Israel. Mi corazón con los jefes de Israel, con los voluntarios del pueblo. Bendecida Yahvé. Los que cabalgáis en blancas asnas, los que os sentáis sobre tapices, los que vais por el camino, cantad al clamor de los pregoneros del botín, junto a los abrevaderos. Allí se cantan los favores de Yahvé, los favores a sus poblados de Israel. Entonces el pueblo de Yahvé bajó a las puertas. Despierta, Débora, despierta, 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 entona un cantar. Ánimo, arriba, Barak, apresa a los que te apresaron, hijo de Abinoam. Entonces Israel bajó a las puertas, el pueblo de Yahvé bajó por él como un héroe. Los principales de Efraín en el valle, detrás de ti Benjamín entre tu gente, de Maquir han bajado capitanes, de Zabulón los que manejan cetro. Los jefes de Isaacar están con Débora y Neftalí con Barak en la llanura, lanzado tras sus huellas.
En los arroyos de Rubén grandes son las intenciones. ¿Por qué te has quedado en los corrales escuchando los silbidos entre los rebaños? En los arroyos de Rubén grandes son las intenciones. Allende el Jordán, Galaad se queda y Dan. ¿Por qué vive en naves extranjeras? Aser se ha quedado a orillas del mar, tranquilo en sus puertos mora. Zabulón es un pueblo que reta a la muerte, y Neftalí en las alturas del país. Vinieron los reyes, combatieron entonces los reyes de Canaán, en Tanac, en las aguas de Megiddo, mas no lograron botín de plata. Desde los cielos combatieron las estrellas, desde sus órbitas combatieron contra Císara. El torrente Quizón los barrió, el viejo torrente, el torrente Quizón. Avanza, alma mía, con denuedo. Cascos de caballos sacuden el suelo, galopan sus corceles. Maldecid a Meroz, dice el ángel de Yahvé. Maldecid, maldecid a sus moradores, pues no vinieron en ayuda de Yahvé como los héroes. Bendita entre las mujeres, Yael, mujer de Geber el Kenita. Entre las mujeres que habitan en tiendas, bendita sea. Pedía agua, le dio leche en la copa de los nobles, le ofreció nata. Tendió su mano a la clavija, la diestra al martillo de los carpinteros. Hirió a Císara, le partió la cabeza, le golpeó y le partió la sien. A sus pies se desplomó, cayó, durmió. A sus pies se desplomó, cayó. Donde se desplomó, allí cayó deshecho. A la ventana se asoma y atisba la madre de Císara por las celosías. ¿Por qué tarda en llegar su carro? ¿Por qué se retrasa el galopar de su carroza? La más discreta de sus princesas le responde. Ella se lo repite a sí misma. ¿Será que han cogido botín y lo reparten? Una doncella, 2 doncellas para cada guerrero. Botín de paños de colores para Císara. Botín de paños de colores. Un manto, 2 mantos bordados para mi cuello. Así perezcan todos tus enemigos, oh Yahvé, y sean los que te aman como el sol cuando sale en todo su fulgor. Y el país quedó tranquilo 40 años. Es precioso. Es Muchas precioso. gracias. ¿Vieron qué lindo que es leerlo? Este, La verdad. y bueno, está todo el tema de las mujeres acá también. Una es guerrera, la otra es ama de casa, pero bastante decidida. Le partió la cabeza. Es ama de casa porque vieron que llega al límite de la puerta. En cambio, bueno, esta imagen que vemos acá, Débora, es toda una cuestión de poder, debajo de la palmera, en el monte. Todo esto habla de símbolos de poder. Así Claro. que, bien, hoy conocimos más a Débora, ¿no? No sé Sí. si la conocían bien, pero vieron qué diferencia también en, Sí. en el género literario en el mismo libro, con la misma historia. Sí, Bien, no. entonces, ya estamos casi sobre la hora. Ah, no, estamos bien. La última parte, como les decía, del libro, lo que sería la conclusión, tiene estos 2 relatos de la fundación del santuario de Dan y la guerra de la Liga Tribal contra Benjamín. Y esto sería como una síntesis de lo que venimos hablando, ¿no? Como para que nos queden claro
qué sentido tiene este libro, por qué se relata. Y el libro que refleja que hay inestabilidad. Ellos van, quieren guerrear, les falla, no está todo tan seguro. Hay una necesidad de que aparezca un salvador. En los momentos críticos muestra la situación compleja y frágil, las tribus que vivían independientes de unas con otras, el pueblo de Israel se estaba recién gestando, no se socorrían mutuamente para enfrentar al enemigo que aparecía poderoso y muy armado. Tampoco se observa una unidad de santuario bajo un único Dios. Había muchos altares a los dioses de ahí y ellos no, o sea, todavía no. Este pueblo tiene un Dios, pero no tiene un templo. El relato bíblico muestra una falta de comunicación muy grande entre todas las tribus, aisladas unas de otras, separadas en un territorio hostil, lleno de enemigos. Constantemente caían en apostasías, o sea, esto de engancharse con otros dioses paganos. Adoraban a esos dioses y seguían las costumbres de los pueblos del territorio. Esto es lo que nos muestra, o sea, en realidad nos está mostrando esto, la inestabilidad y la debilidad del pueblo, pero también que Dios está siempre escuchándolos cuando ellos claman. Y ahí es donde les manda el liberador, el juez. Claro, sí, sí. Bien, a ver, acá estoy. Bien, así que este es el libro de los jueces. ¿Alguna duda que haya quedado al respecto? No. Ana, una consulta. Sí. La figura de Débora, la verdad que es magnífica. Puede ser que, o quizás ya es una visión de hoy, que realce tanto la figura de Débora, de que es una mujer y demás, como un llamado de atención, de decir, bueno, mira, no solo los hombres son los que pueden estar a cargo, sino que también las mujeres también pueden liderar, viendo el contexto que no se permitía. Exacto. Así como, si fíjate que la compara a la mujer con un zurdo o con el hijo de una prostituta. O sea, Claro. hasta esa puede hacer algo, nos quiere decir el autor. De alguna manera, en definitiva, no es realzar la Débora, sino realzar el poder de Dios que se sirve de los débiles para la historia de su pueblo. Igual en la lectura que hacemos hoy día, ahí dice Débora, parece Juana de Arco, sí, exactamente. En la lectura feminista hoy día se hace hincapié no tanto en esto que yo digo que el libro enfoca, sino en la figura femenina. Y también nos hace bien a nosotros que a veces repetimos cosas que se dicen, que las mujeres no tienen un lugar y demás, y acá vemos que sí, ¿no? Sí. Y hay un doble mérito, porque ella es juez, pero además tiene un nombre, es Débora, igual que Yael. Yael es bastante guerrera y tiene un nombre. Podría haber sido que no nos digan el nombre, porque en ese momento se asociaba a la mujer por su estado. O sea, en ese momento era la hija de o la mujer de. Sin embargo, ellas dos tienen su nombre a pesar de que de Yael nos hablan de su parentesco y de su procedencia. Pero sí, es una historia muy apasionante. Yo les voy a enviar con el material algo escrito donde justamente hay un poquito más de análisis sobre este trozo del libro, sobre estas dos mujeres. Y también les voy a enviar un artículo de la revista Ribla, que está escrito por Andiñach, que Pablo Andiñach, que él es un pastor de otra iglesia cristiana, pero es o sea,
en estudios bíblicos no hacemos diferencia, porque estamos todos estudiando científicamente algo, ¿no es cierto? Después Sí. el culto es otra historia. Pero Mm. Pablo, por ejemplo, o sea, ¿por qué los voy a mandar? Porque además Pablo no soy yo la que dice, escuchémoslo porque dice buenas cosas, sino que además Sí. él es profesor de la Universidad Católica de Teología, es Mm. el vicedirector de la Asociación de Biblistas Argentinos, digo, es una persona de estudio y seria. Entonces también les voy a enviar eso porque, bueno, porque mi carisma en realidad es justamente esto, ¿no? Sabernos todos hijos de un Dios y poder dialogar con otros manteniendo la identidad nuestra, nuestra fe, nuestra creencia, nuestra manera de expresar nuestra fe. Eso no nos cambia, pero necesitamos, creo yo, desde mi manera de ver, abrir un poco los oídos y la cabeza para escuchar a otros, para nutrirnos también, ¿no es cierto? Ahí había un mensajito que no llegué a leer, que ahora lo leo. A ver. Perdón. Sí, dice, Josefina había dicho, resurgen los episodios de maldad. Sí, bueno, es la historia del hombre, ¿no es cierto? Dios nos beneficia y después nos olvidamos y volvemos a ser macanas, ¿no? Claro. Y volvemos a pedir. Mm. Claudia dice que es claro e interesante. Bien, sí, también para nuestros tiempos, claramente, porque está hablando de estas de las infidelidades, ¿no es cierto? Como cuando esto tan del hombre y la mujer nos va bien Mm. y por ahí ya no rezamos tanto, nos va mal Claro. y empezamos a clamar Mm. al Señor por ayuda. Así que también nos puede servir este libro cuando trabajamos en comunidades para elegir alguno de los pasajes que por ahí son más cortos, pero que claramente nos puede ayudar a reflexionar sobre nuestra actitud y nuestra fe ante el Señor. ¿Por dónde pasa la fe? ¿Por los favores que recibo o porque el Señor me ama y yo lo amo? Bien. Como vemos, son problemas que vienen desde los años, desde antes de Cristo. Y todavía no podemos porque somos seres humanos. Pero bueno, Mm. lo seguimos intentando, eso está bueno. Bien, ¿alguna otra inquietud? ¿Ya estamos en el horario? No. Sí, ya. Ya Vos, estamos. Claudia, El que nombre, el nombre Sí. completo de Pablo, por favor. Andy Niach, con N y termina con CH. Sin H, Andy Niach. Andy Niach. Yo les voy a mandar ese artículo de la revista. Él también colaboró con el comentario bíblico latinoamericano, o sea, es un biblista muy reconocido. Bien, y hemos terminado con el libro de los jueces y la próxima van a escuchar el de Josué, pero ya saben que él en ese libro es como que todo es más ideal que en este. En este vemos las cosas Más reales. más reales, el pueblo, las tribus. Sí. Las Y, caídas del pueblo. exacto. Y bueno, yo no me acuerdo cómo se llama ahora, pero en YouTube está, no sé si se llama La historia de Israel, cometí el error de no buscarlo, pero por ahí ya se los mando después por los medios que siempre les mando las cosas. Al que le interese ver esos documentales de Finkelstein, que es un arqueólogo muy, muy, muy reconocido, judío, él es como que tira por tierra esto de la gran conquista y muestra que era un pobre pueblo que iba llegando a la tierra y que no es que arrasaron con todo, sino que acá el libro lo dice, tenían que consensuar y dejarlos un poquito en su lugar.
Bueno, así que eso también para los que les interese profundizar, se los envío. Bueno, Muy bien. Lamento el problemita de internet, espero que no haya molestado demasiado. Y si les parece, nos volvemos a encontrar el miércoles próximo. ¿Cómo no? Encantada. ¿Cómo no? Un gusto. Muchas gracias, Ana. Clarísimo Buena todo. semana. Muchas Buena gracias, semana. Ana. Gracias. Chao, chao. Bueno, Hasta luego. buenas noches, gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas semana. Excelente. Gracias, Anita. Nos vemos. Nos Bye, bye. vemos. El miércoles. Chau, chau. Chao, chao. Chao. Ay, por Dios.